Bienvenidos a una nueva edición de los Encuentros hacia el futuro de Europa Press. En esta ocasión nos enorgullece presentar la primera edición del ciclo Castilla y León hacia el futuro, celebrada en la Feria de Valladolid gracias al apoyo de CaixaBank, ENCE, Endesa, IKEA y Renault Group. A lo largo de los próximos episodios te ofrecemos los dos paneles de esta jornada en la que hemos contado con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para su inauguración. Seguidamente ha tenido lugar el primero de los paneles de la jornada bajo el título Sostenibilidad, Innovación y Talento, claves del desarrollo empresarial, que ha contado con la participación del consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Javier Fernández Carriedo, el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuarteto, la directora de atención al cliente de IKEA en España, Irene Carrascal, y el director del Polo Industrial Iberia Vehículo de Renault Group, José Martín Vega. Moderando el panel, escucharemos a la delegada de Europa Press en Castilla y León, Ana Rodríguez. La apertura y bienvenida a todos los asistentes de la jornada Castilla y León hacia el futuro ha sido realizada por el presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. Buenos días a todos y a todas. Señor presidente de la Junta de Castilla y León, querido presidente, ¿me permites que te llame por tu nombre? Querido Alfonso, muchas gracias, de verdad, por ser tú quien de verdad preside este acto con tu conferencia inaugural. Vicepresidenta primera y consejera de Familia e Igualdad. Vicepresidente primero de Cortes de Castilla y León. Consejera de Presidencia, consejero de Economía y Hacienda, consejera de Industria, Comercio y Empleo, consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación Territorial, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, presidente de la Diputación de Burgos, presidente de la Diputación de Valladolid, presidente del Comité Empresarial de la COE de Castilla y León, presidente del Consejo de Cámaras de Castilla y León. Aquí sí voy a permitir citarle por su nombre porque es muy buen amigo, querido Miche. Secretario General de UGT de Castilla y León, viceconsejeros y viceconsejeras, aquí sois muy numerosos, no puedo citaros a todos, diputados, senadores, alcaldes, autoridades, diputados a Cortes de Castilla y León. Bueno, voy a citar expresamente al director de comunicación, a Julio López Revuelta, porque Julio, sin ti esto no se podía haber hecho. Bueno, y como no, también, lógicamente, me corresponde citar a los patrocinadores, que además son los que van a, digamos, tener un papel activo en los paneles que celebraremos a continuación, que los cito: CaixaBank, ENCE, Endesa, IKEA y Renault Grupo. Bueno, estamos en Castilla y León, en una jornada que pretende proyectar y soñar. Le decía yo al presidente, que tuve ocasión de hablar con él en la recepción del 12 de octubre, un largo rato, lo que se trata, presidente, es de pensar, mirar, poner las luces largas hacia Castilla y León. Castilla y León, que es una tierra grande, yo la llamaría grandiosa, que es rica en su entorno natural y en su biodiversidad, pero que, ¿por qué no decirlo?, también tiene grandes retos. Tiene un reto claramente en el ámbito de la despoblación y la conectividad, tiene retos en su promoción, digamos, hacia las nuevas tecnologías, en su sostenibilidad, en la agricultura, en el turismo, pero también, y más importante, lo que tiene son grandes oportunidades. Grandes oportunidades en la transición ecológica. De hecho, ya hoy día es líder en España en energías renovables. Tiene un reto en su digitalización, tiene un reto en su desarrollo empresarial, buscando siempre sociedades más grandes, más importantes, que creen más riqueza y empleo. Tiene retos también en su modernización, en su oferta turística y cultural, pero claro, no voy a seguir porque esto probablemente es aparte, presidente, de tu conferencia. Lo que sí anuncio es que después de la conferencia del presidente tendremos dos paneles, un primer panel sobre sostenibilidad, innovación y el talento, que son evidentemente las claves del desarrollo empresarial en la comunidad, que es
cuya mesa, cuyo panel estará liderada por el consejero de Economía y Hacienda, y participarán Renault, IKEA y CaixaBank, y que moderará nuestra delegada Ana Rodríguez. Y luego habrá un segundo panel, una segunda mesa, que versará sobre el modelo energético y la transición ecológica, no podía ser de otra forma, con la participación de Endesa, de Ence Biogas y que Candelas Martínez de Caviedes de Europa Press será quien la modere. Yo no voy a ser, porque no me queréis escuchar a mí, a quien queremos todos, yo el primero, escuchar es a nuestro presidente, el presidente de la comunidad, así que por favor, presidente, ocupa tú la tribuna. Muy buenos días a todos. Me van a permitir que no salude, porque ya he hecho una referencia extensa a Asís, y yo si haga una referencia a quienes han organizado este acto, al presidente ejecutivo de Europa Press, Asís Martín de Caviedes. Querido Asís, muchas gracias. Nos vimos efectivamente el sábado en la recepción en el Palacio Real, después de una intensa jornada de desfile con agua abundante. También quiero saludar a la directora de Relaciones Institucionales, querida Candelas. Muchas gracias por organizar esta jornada. Y también a la delegada en Castilla y León de Europa Press, Ana, querida Ana, pedrajera como mi abuela. Muchas gracias. A todas las autoridades, a todas las personas que aquí estáis, bienvenidos a esta primera jornada. La verdad es que yo participo con mucho gusto en este desayuno informativo y agradezco a todos los que participan hoy aquí, a las amigas y amigos que hoy están, en primer lugar a los patrocinadores, por supuesto, y a todos los que van a participar en las distintas mesas y paneles para afrontar los retos de futuro. Yo voy a hablar más de la gestión del día a día, pero también del diseño del futuro. Y la verdad es que es un placer para mí compartir con vosotros algunas claves que hacen de mi tierra, de nuestra tierra, de Castilla y León, una realidad pujante y cada día más en el panorama nacional. Lo decías, Asís, tenemos historia, tenemos patrimonio, tenemos naturaleza. Eso es algo conocido por todo el mundo, pero también tenemos mucha innovación y mucho dinamismo. Eso tal vez es algo en lo que menos se conoce por parte del gran público a nivel nacional. Y sobre todo tenemos personas de valía que forman nuestro tejido social, nuestro tejido empresarial, nuestro tejido institucional. Y tengo que decir también que tenemos un gobierno, que me honro en presidir, que hace que Castilla y León, junto con la sociedad de nuestra tierra, funcione. Castilla y León funciona, y lo voy a decir en varias etapas. En primer lugar, Castilla y León funciona porque tenemos una economía dinámica. Si uno analiza el crecimiento del Producto Interior Bruto del segundo trimestre, ha crecido al 3,6%, muy por encima de la media de España. Somos los primeros en crecimiento de la producción industrial en este año 2024. También estamos en los puestos de cabeza en el crecimiento de las exportaciones, superando ya las cifras récord del año 2023, que tuvimos unos datos también muy positivos. Castilla y León hoy es referente en automoción, en energías renovables, en logística, en agroalimentación, en aeronáutica, en productos farmacéuticos, también en ciberseguridad, en biomedicina, por supuesto en siderurgia o supercomputación. Es verdad que otros comparan la economía con motos o con cohetes. En Castilla y León lo que hacemos es compararlo con las cifras, con los indicadores que son los que certifican la buena marcha, la buena salud de nuestras cuentas. En segundo lugar, Castilla y León funciona porque ayudamos a todas las empresas y a todos los trabajadores que quieren venir aquí, invertir, crecer, innovar y también instalarse en nuestra comunidad. Lo hacemos con formación, con ayudas directas, con financiación, con ayudas a la internacionalización y también con una de las mejores gestiones autonómicas
de los fondos europeos. Nosotros, desde el Gobierno de Castilla y León, lo que hacemos es apoyar a todos los sectores, pero especialmente a aquellos sectores más estratégicos. Voy a citar dos sectores estratégicos para nosotros: el agroalimentario, el sector primario y, por otro lado, la automoción. Respecto del sector primario, tengo que decir que tenemos 70 figuras de calidad de nuestros productos que simbolizan, reflejan la importancia que tiene el sector primario, el sector agroganadero en Castilla y León. Podemos decir, sin lugar a dudas, que Castilla y León es la despensa de España. Y además, cuando las cosas se ponen difíciles, la Junta siempre responde al campo, siempre responde a los agricultores y a los ganaderos. Podríamos hablar de sequía, podríamos hablar de lobo, podríamos hablar de la enfermedad hemorrágica epizótica. El campo lo que necesita son soluciones y, frente al Gobierno de Sánchez, que lo que hace es quedarse cruzado de brazos, la Junta siempre ha estado y siempre estaremos al lado del campo, al lado de los agricultores, al lado de los ganaderos. Pero también hay que insistir en algo muy importante. Ese sector primario da sostén fundamental a una de las industrias agroalimentarias más importantes de toda España y seguimos fortaleciéndola con ayudas desde el Gobierno de Castilla y León de las más altas de nuestra historia. Y respecto al otro sector, quería hacer una referencia. Respecto al sector de automoción, tenemos la mayor capacidad industrial de toda España. Somos una de las regiones más importantes en el sector de la automoción de toda Europa. Empleamos a 100.000 personas entre empleos directos, inducidos, indirectos, y quiero decir que cuenta con el respaldo del Gobierno de la Comunidad. En tercer lugar, Castilla y León funciona porque creamos empleo. Y vuelvo a los datos. Mire, en el año 2023 cerramos con la menor tasa desde el 2007. En el año 2024 hemos seguido bajando el paro y creando empleo. Dos datos: 41 meses seguidos bajando el paro interanual, que es como mejor se coge la referencia de la bajada del paro, y 42 meses subiendo el dato interanual de afiliados a la Seguridad Social, que es también como mejor se conoce o mejor se ve y se analiza el crecimiento del empleo en nuestra comunidad. Estos datos son nuestra mejor tarjeta de presentación para aquellos jóvenes que quieren desarrollar su proyecto de vida en nuestra tierra. Y también es la mejor forma para fijar población en el territorio, generar oportunidades. En cuarto lugar, Castilla y León funciona porque tenemos unas cuentas saneadas. Hemos reducido el peso de la deuda al 18,8% al final del semestre, 3 puntos por debajo de la media de las comunidades autónomas de España. Y todo esto lo estamos haciendo, además, bajando impuestos. Hemos bajado 34 figuras impositivas desde que soy presidente de la Junta de Castilla y León, hace 5 años. Tenemos la fiscalidad más baja de toda nuestra historia. Y hemos preparado 4 rebajas más, entre ellas la del impuesto a la renta de las personas físicas, para situarnos en el segundo tipo mínimo más bajo de nuestra nación del impuesto a la renta de personas físicas. Y nos oponemos claramente a que el Gobierno de Sánchez imponga un veneno fiscal para todos que nos obligue a subir impuestos o que nos obligue a reponer o recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones. Nos oponemos también al cupo, concierto, financiación singular, como le quieran dar la denominación, para sus socios separatistas. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de principios. Es una cuestión que nosotros apostamos claramente por la defensa de la igualdad de las personas y la solidaridad entre los territorios. Nos parece crucial. Y yo tengo que decirle al presidente del Gobierno, al señor Sánchez,
que si cree que Castilla y León está en venta, se equivoca. La gente de esta tierra nos parecemos poco a él y no admitimos ni chantajes ni tampoco admitimos mercadeos, sino que reclamamos lo que por justicia nos corresponde. La negociación de la financiación autonómica debe ser una negociación multilateral y además se debe hacer buscando siempre el consenso. El dinero de todos debe negociarse entre todos. La financiación autonómica está para pagar los servicios públicos, para atender a todas las personas en todo el territorio y no para pagar los pactos de Sánchez. Sabemos que la igualdad, la solidaridad no están en las prioridades del Gobierno de España. Tiene claramente otras preocupaciones. En estos momentos Sánchez está acorralado por la mentira y por la corrupción. Está cercado por los escándalos que vamos conociendo un día sí y otro también, en su gobierno, en su partido, en su casa, y sigue sin dar explicaciones. Sánchez está metido hasta el cuello en su propio fango de corrupción y de mentiras, y mi opinión es que debe dimitir ya. No es la solución atacar a los jueces, no es la solución atacar a los periodistas ni atacar a la oposición. Y la única salida que vemos es la salida de la puerta de la Moncloa a la calle. En quinto lugar, tengo que decir que Castilla y León funciona porque conseguimos más bienestar desde la sostenibilidad. Lo decía al principio de mi intervención. Castilla y León tiene la mayor superficie forestal de toda España. Estamos haciendo una gestión integral, una gestión inteligente de este recurso tan esencial. Pero también estamos apostando por una gestión integral e inteligente de un recurso cada día más escaso, como es el agua, aunque en los últimos días hemos visto que llovía con profusión. Pero es verdad que es un recurso escaso, pero muy esencial. Empezamos por el objetivo de 0 aguas sin depurar que queremos cumplir en los próximos años. También decir que en Castilla y León, como le decía en su intervención Asís, lideramos la producción nacional en energías renovables. No hay otra comunidad autónoma que aporte tanto a la producción de energías renovables como lo hace nuestra comunidad autónoma. Y la energía tiene que beneficiar al territorio que la produce. Por eso tenemos un plan para dotar a todos nuestros polígonos industriales de energía verde y además que esta energía sea a un coste asequible para ser este suelo industrial, estos polígonos industriales, lugares atractivos y para ser capaces de generar la atracción de las empresas y que a la vez suponga esa línea de trabajo de generación de riqueza y de empleo en nuestra tierra. En este sentido, quiero reclamar al Gobierno de España que mejore las infraestructuras de la red eléctrica en nuestra comunidad autónoma en Castilla y León y que mejore la normativa para favorecer tanto el consumo como el autoconsumo en las zonas donde se produce la energía. En sexto lugar, tengo que decir que Castilla y León funciona también desde la innovación. Vuelvo a dar 2 datos. Estamos entre las 5 comunidades de España que hacen un mayor esfuerzo en tecnología, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y estamos en el podium nacional, en el mapa del talento, en el crecimiento del mapa del talento, según la Fundación Cotec. En séptimo lugar, Castilla y León funciona porque tenemos los servicios públicos más potentes y mejor valorados de España, algo que nos llena de orgullo. Yo creo que no es una cuestión solo de los profesionales de los servicios públicos, sino ni siquiera de los responsables públicos, sino de toda la sociedad en su conjunto. Y además tengo que decir que esto no es fruto de la casualidad, esto es fruto de un trabajo planificado, diseñado, concienzudo,
un trabajo de esfuerzo de quienes están al pie del cañón, desde el trabajo de las administraciones públicas, de quienes también desarrollan su actividad en el ámbito educativo y, por supuesto, hay una clara voluntad política de apostar por los servicios públicos en Castilla y León. Somos la comunidad autónoma que mayor porcentaje de su presupuesto destina a los servicios públicos. Eso lo acaba de decir hace pocos días el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Hemos cumplido con mi compromiso de blindar los servicios públicos en todo el territorio, de la sanidad, la educación y los servicios sociales. Se acaba de aprobar la ley de los servicios públicos, que considero es fundamental, como digo, en todo el territorio, en nuestro medio rural. Y unos servicios con una calidad bien contrastada por los estudios externos. Fijaros, en educación, el informe PISA dice que tenemos la mejor educación de España, el mejor sistema educativo de España y uno de los mejores sistemas educativos de todo el mundo. Tengo que decir también que somos, desde luego, un contrapeso a las políticas de empobrecimiento educativo del Gobierno de Sánchez y, además, lo hemos conseguido sin bajar el listón, que sería lo fácil. Y lo que hacemos también es garantizar la equidad, no solo la igualdad, sino también la equidad para que aquellos que más necesitan reciban más. Fíjense, en educación superior, en educación universitaria, somos la segunda comunidad autónoma en capacidad de atracción de estudiantes universitarios de otras comunidades autónomas en el ámbito, en el nivel de grado. Y eso yo creo que tiene algo que ver con nuestra política de bajada de tasas universitarias, de subida de las becas a aquellos estudiantes que más lo necesitan. Podemos decir que en Castilla y León no hay ningún chaval, ningún estudiante que no pueda acceder a la universidad por causas socioeconómicas. Si hablamos de sanidad, tenemos el cuarto sistema de salud mejor de nuestra nación. Y eso no es que lo diga yo, que también lo digo, sino lo dice la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública. Y esto, una vez más, no es fruto de la casualidad, sino fruto de la voluntad política. Somos la comunidad que mayor porcentaje destina a la sanidad pública y aquella que menos gasta en los conciertos privados. Pero es verdad también que necesitamos más profesionales de la sanidad y, en especial, más profesionales médicos, y esa es una responsabilidad exclusiva del Gobierno de España. Aquí tengo que decir que ha fracasado claramente en su obligación, que sufrimos otros. En este caso, como en tantos otros, nos encontramos con que el Gobierno de Sánchez está ausente, que ha abandonado la acción de gobierno y que se dedica a repetir consignas para defenderse de aquello que le rodea en estos momentos, como son las mentiras y la corrupción. Si hablamos de servicios sociales, ahí esa Asociación de Directoras y Gerentes nos pone como la primera comunidad autónoma no foral, es decir, la tercera comunidad de España, que tiene mejores servicios sociales. Y la atención a la dependencia, ahí sobresalimos por encima de todos. Somos el sistema más eficiente, más equilibrado, el que más empleo genera y el que menos tiempo de espera tiene. En octavo lugar, Castilla y León funciona porque tenemos una de las políticas más avanzadas de España en apoyo a las familias. Tenemos la fiscalidad más ventajosa para las familias de todas las comunidades autónomas. Si hablo de medidas de la natalidad y de conciliación, podría hablar del cheque bebé, del bono concilia, de la educación gratuita de 0 a 3 años, que hace que la educación en Castilla y León desde este curso sea gratuita desde los 0 años hasta los 16 años. Una de las políticas más avanzadas también tenemos en defensa de la igualdad de hombres y mujeres
y de la lucha contra la violencia machista. Y queremos trabajar con las entidades sociales para impulsar un pacto social en favor de las familias para seguir avanzando en igualdad y en solidaridad. Pequeño dato sobre transporte. Es algo esencial. Por eso garantizamos un amplio abanico de bonificaciones. Podría estar detallando todas las bonificaciones. Simplemente voy a decir una de ellas, que es el transporte gratuito a la demanda, que permite que desde los pequeños municipios puedan ir a las cabeceras de comarca de manera gratuita por el esfuerzo de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Movilidad. Yo creo que hacer un esfuerzo para facilitar el transporte público a las familias es algo muy importante. En materia de vivienda, frente a esa política de imposición y de amenazas del Gobierno de España que no entendemos sinceramente, nosotros apostamos por hacer políticas serias, políticas útiles que llegan a todos, y se puede comprobar en el parque público de viviendas, que queremos llegar a más de 4.000 viviendas para alquiler social, y también las medidas para facilitar la compra y el alquiler para todas las familias y en especial para los jóvenes, para que los jóvenes puedan emanciparse o para que las personas mayores puedan seguir viviendo en su propio domicilio. Solo voy a poner un ejemplo. Nuestras ayudas al alquiler llegan a todas las personas, a todas las familias, y lo hacen de verdad. Este año, en torno a 40 millones de euros, va a beneficiar a 18.500 familias, y eso va a permitir que 1.800 personas mayores puedan seguir viviendo en sus domicilios, en sus casas de toda la vida. Pero también que más de 5.000 jóvenes puedan emanciparse en Castilla y León. Les recuerdo que las ayudas al alquiler del Gobierno de Sánchez dejó a 3 de cada 4 jóvenes sin bono de alquiler, lo que es toda una chapuza. Estoy convencido que políticas como estas, políticas de apoyo a la vivienda, van a ser determinantes, por un lado, para la atracción de jóvenes y, por otro lado, también para fijar la población en nuestras ciudades y en los municipios del mundo rural. Lo que sí puedo decir es que nadie va a dejar de establecerse en Castilla y León por falta de vivienda, por no tener casa. Y todas estas medidas que he venido relatando de la gestión del presente, de la gestión del día a día, es el resultado del trabajo y del esfuerzo de toda la sociedad de Castilla y León, de la sociedad de cada una de las 9 provincias de nuestra comunidad autónoma, de Ávila, de Burgos, de León, de Palencia, de Salamanca, de Segovia, de Soria, de Valladolid y de Zamora. Y también me van a permitir que insista, desde la gestión útil y eficaz del Gobierno de Castilla y León, y lo hacemos desde 2 elementos fundamentales. Por un lado, la estabilidad del propio Gobierno, que mantiene sus principios y sus objetivos y que cumple con sus compromisos. Somos, desde luego, un Gobierno responsable, somos un Gobierno leal en el ejercicio de nuestras competencias, y somos un Gobierno que también apuesta por el diálogo con las formaciones políticas, el diálogo con los sindicatos, el diálogo con los empresarios, el diálogo con las organizaciones agrarias, con las universidades públicas, con las entidades del tercer sector, con los ayuntamientos, con las diputaciones provinciales, también el diálogo con las comunidades autónomas y también en el diálogo con el Gobierno de España. Quiero decir que creo en el diálogo social como seña de identidad fundamental de esta tierra. Acabamos de firmar varios acuerdos con los representantes de las organizaciones sindicales, comisiones obreras y UGT, y también con la COE, para impulsar políticas de vivienda, en educación, en la igualdad, en servicios sociales, por un importe de casi 1.000 millones de euros a lo largo de los próximos años.
También tengo que decir que creo en el diálogo político. Y además, no solo es que crea en el diálogo político, sino que he demostrado que a lo largo de mi gobierno han sido siempre gobiernos que se han sustentado en el diálogo, en el acuerdo y en el entendimiento. Y lo hacemos impulsando para generar oportunidades, por un lado, para aumentar derechos, siempre vamos en la línea de aumentar derechos, y para mejorar los servicios públicos. Como es sabido, he iniciado una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios que tienen representación en las Cortes para llegar a acuerdos de interés para la comunidad. Unas reuniones que hemos encarado con un espíritu, desde luego, constructivo y muy positivo, y con ánimo de alcanzar acuerdos en asuntos capitales como son los próximos presupuestos. A este respecto, quiero anunciar que mañana, día 15 de octubre, presentaré el anteproyecto de presupuestos de la Comunidad de Castilla y León para el año 2025. Les puedo anunciar que serán los presupuestos más altos de la historia de la Comunidad de Castilla y León, y que vamos a seguir manteniendo nuestra apuesta por ser la comunidad autónoma que más destina a las políticas sociales, y una apuesta clara por el dinamismo y la innovación en la economía. Les voy a dar un dato. El 81% de los presupuestos está destinado a las políticas sociales. Me estoy refiriendo a la sanidad, me estoy refiriendo a la educación, me estoy refiriendo a los servicios sociales, me estoy refiriendo también a la dependencia, a la conciliación o a la vivienda. El primer paso para sacarlos adelante será la aprobación mañana en Consejo de Gobierno Extraordinario, la aprobación del techo de gasto que trasladaremos posteriormente a las Cortes de Castilla y León. Llegado a este asunto, pido a los grupos políticos que conforman las Cortes de Castilla y León altura de miras para que el techo de gasto tenga el apoyo de los grupos parlamentarios y seguir adelante con la aprobación de los presupuestos. Durante la tramitación parlamentaria del techo de gasto, lógicamente, el consejero de Economía y Hacienda se reunirá con los grupos parlamentarios para incorporar propuestas al proyecto de presupuestos y lograr los apoyos suficientes. Confío, en este sentido, que los grupos políticos acudan a esta llamada al diálogo pensando en Castilla y León y no pensando única y exclusivamente en estrategias de partido. Veremos si el Partido Socialista de Castilla y León puede centrarse en Castilla y León a pesar de sus líos internos, y veremos si Vox puede trabajar por Castilla y León desde Castilla y León o solo hará lo que le manden sus jefes desde Madrid. Por nuestra parte no va a quedar. Sabemos dialogar, lo hemos demostrado. Sabemos hacer que Castilla y León funcione, lo estamos demostrando. Somos garantía de estabilidad. Castilla y León funciona por la valía de sus gentes. Y también porque aquí en Castilla y León hay un gobierno sólido y serio que sabe hacer las cosas. Tengo que decir que Castilla y León es la mejor tierra para vivir. Aquí tenemos de todo, solo nos falta el mar. Y tengo que decir que no solo tenemos de todo, sino que aquí vivimos muy bien y además vivimos mucho, por algo será. Mi obsesión es hacer una gestión útil y eficaz por y para las personas de Castilla y León. Mi palabra es mi seña de identidad y mi compromiso con Castilla y León es mi hoja de ruta. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, presidente. En su intervención nos ha quedado claro que Castilla y León funciona
y que a los periodistas nos espera una intensa semana de trabajo por la presentación de ese techo de gasto y de ese presupuesto. Bueno, antes de continuar con los paneles en los que se analizará cómo camina Castilla y León hacia el futuro, les invitamos a disfrutar de una pausa café en el hall de la Feria de Valladolid. Gracias. Bueno, buenos días de nuevo a todos. Después de esta pausa y de que el presidente de la Junta haya marcado unas líneas estratégicas para el desarrollo de la comunidad de cara al futuro, vamos a dar comienzo al primer foro de debate con el fin de poder sacar conclusiones más concretas sobre lo que Castilla y León necesita para explotar todo su potencial, que, como sabemos todos los que estamos aquí, es mucho. Entiendo que la visión general debe ser optimista en un buen momento económico para la comunidad, con perspectivas positivas también para los próximos años, lo que genera un marco propicio para impulsar la actividad industrial y empresarial de la mano, como no, del sector financiero. Sin embargo, este análisis no puede estar exento de un análisis del escenario internacional, en este momento lleno de incertidumbres. Para analizar todas estas cuestiones están presentes en nuestro primer panel el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, el director de CaixaBank en Castilla y León, Antonio Cuartero, la directora de Atención al Cliente de IKEA España, Irene Carrascal, y el director del Polo Industrial Iberia Vehículo de Renault Group, José Martín Vega. Modera este panel titulado Sostenibilidad, Innovación y Talento, claves del desarrollo, la delegada de Europa Press en Castilla y León, Ana Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar en esta primera mesa de debate, en esta primera mesa de opinión que lleva por título Sostenibilidad, Innovación y Retención del Talento, claves del desarrollo empresarial. Contamos con 4 ponentes maravillosos. No sé si es el mío. ¿Se oye bien? Sí. Vale, gracias. Empiezo por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, la directora de Atención al Cliente de IKEA España, Irene Carrascal, el director del Polo Industrial Vehículo Ibérico de Renault Group, José Martín Vega, y el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero. No, Antonio, creo que te llamo mi compañera. Gerardo. Bueno, vamos a intentar que nos den un poco una visión desde sus diferentes ámbitos de actuación de esa doble transición ecológica y digital que se está produciendo en este momento y que es irrenunciable en el sector industrial y en esta comunidad, evidentemente también, y sobre todo también de hablar de algo que es primordial y muy necesario, que es la retención del talento, ¿no? Si os parece, voy a comenzar por ti, Carlos, porque hace apenas unas semanas la Junta de Castilla y León aprobó una estrategia integral de retención del talento, dotada con 348 millones de euros, ¿no? Bueno, pues para hacer frente a algo que es que vemos que es una necesidad en muchos sectores, en muchos oficios, en muchas profesiones, y es la falta de ese talento. Y al final el talento es el epicentro de cualquier actividad, el epicentro de cualquier iniciativa. Entonces yo le quería preguntar, consejero, ¿cómo vamos a hacer en esta comunidad para retener ese talento, para retener esa materia gris, que es fundamental y esencial, porque es lo más importante en cualquier negocio, sea del sector que sea? No sé si nos puede dibujar un poco cuáles son las líneas de trabajo que se van a llevar a cabo. Sí, pues muchas gracias. Primero, felicitamos a Europa Press por esta iniciativa, a Candelas y a Ana y a todo el equipo que nos acompaña, que veo por ahí el fondo, estaban Sonia y Beatriz, y agradezco a los compañeros de mesa que seguro que aportarán cosas interesantísimas y a todas las personas que nos oyen. Castilla y León tiene una ventaja muy importante cuando hablamos de talento, que es que tenemos unos jóvenes muy bien preparados. Tenemos un sistema educativo que es el mejor de España, como es conocido. El informe PISA sí lo atestigua, donde hemos querido trabajar por arriba y por abajo. Desde el inicio, con la extensión de la educación gratuita de 0 a 3 años, que ya en este curso se hace efectivo y, por tanto, es la primera vez donde los alumnos tienen la educación gratuita completa desde los 0 años, y para arriba, que es en el ámbito universitario y de la formación profesional, con la formación profesional extendiendo el número de familias de formación profesional, y en el ámbito universitario, pues el otro día también hubo importantes acuerdos en el ámbito de la reunión del presidente de la Junta de Castilla y León con los rectores, y tenemos
pues 4 universidades públicas, alguna de ellas también la más antigua de toda España, y 5 universidades privadas, y por tanto unos jóvenes muy bien preparados. Ahora tenemos este reto. ¿Cómo hacemos posible un hecho cierto, que es que, por una parte, todavía tenemos un volumen importante de personas en paro en nuestra comunidad? A pesar de que nuestra tasa de paro es casi 3 puntos inferior a la española, pues tenemos una tasa de paro que nos sigue preocupando, pero a la vez son muchas las empresas que están demandando trabajadores, están demandando profesionales que no se ofrecen en el mercado de trabajo. Claro, la respuesta es porque hoy en día para casi cualquier puesto de trabajo existe la necesidad de tener personas muy bien cualificadas y muy bien formadas. Ya no existen, como hace 30 o 40 años, algunos puestos de trabajo para los cuales no era necesaria formación. Hoy para todos es imprescindible esta formación, ahí es donde tenemos que hacer este hincapié, y en ese sentido es uno de los ejes de ese plan del talento que hemos puesto en marcha. También, lógicamente, tenemos que hacer atractivos algunos puestos de trabajo para que los jóvenes se queden aquí, y por tanto todo lo que tiene que ver con la innovación es imprescindible. La nuestra es una comunidad innovadora. En términos de inversión en I+D+I estamos entre las 5 con más porcentaje de su PIB destinado a innovación, y esto además es mérito no solo de la Administración y de las universidades, sino en el caso de Castilla y León fundamentalmente de las empresas, que prácticamente 2 de cada 3 euros de innovación en Castilla y León lo hacen las empresas. Esto es muy importante y tiene su causa en una comunidad que es una comunidad claramente industrial, con un peso industrial mayor a la media nacional, y que ha crecido en los últimos años. El año pasado estuvimos a la cabeza de España en exportaciones, entre las mejores en el crecimiento del índice de producción industrial, y este año nos está ocurriendo algo parecido, con lo cual innovar también es una forma de retener talento, e innovar desde las empresas es retener talento para Castilla y León, y tenemos aquí a empresas, como otras muchas de Castilla y León, que tienen centros de innovación muy relevantes. El caso de Renault tiene un centro de innovación muy relevante en nuestra comunidad autónoma. En este caso, se ha dicho muy bien, hemos aprobado ese plan del talento, pero hemos aprobado también el plan de transferencia del conocimiento universidad-empresa, que para nosotros es esencial, ese papel de conexión entre la universidad y la empresa, y estamos favoreciendo todo lo que es el propio emprendimiento de los jóvenes desde la innovación, porque cuando un joven emprende y lo hace desde innovación, se dan 2 circunstancias muy importantes. Primero, que esa empresa crece más rápidamente si lleva aparejado innovación que si no lleva aparejado innovación, y en segundo, que además su capacidad de permanecer en el tiempo y en el mercado es mucho mayor cuando se innova que cuando es un emprendimiento sin esa capacidad de innovación. Ahí tenemos una aceleradora de emprendimiento en Castilla y León, que es Volaria, que es de la Junta de Castilla y León y que fue catalogada hace muy poco como la primera aceleradora de empresas y de innovación del conjunto de España, desde el punto de vista del carácter público, y esto nos tiene que avanzar en esa dirección. La Fundación Cotec, lo dijo antes el presidente, hizo hace poco un ranking de retención del talento y Castilla y León estaba en el 3er lugar de España, pero tenemos una dificultad añadida, que es que generamos muchísimo talento y, por tanto, para retener a esos jóvenes hace falta hacer ese esfuerzo adicional que quizá otros que no generan tanto talento pues no tienen que hacer para retenerlo, ¿no? Porque nosotros llevamos una etapa en Castilla y León donde siempre decimos que a veces los jóvenes más preparados tienen dificultades para encontrar un empleo aquí, pero también es verdad que estamos en cifras históricas y récord de inmigrantes que llegan a Castilla y León y de afiliados a la Seguridad Social que llegan a Castilla y León y que tienen aquí un puesto de trabajo que a veces está en un nivel de cualificación algo más bajo. Por tanto, tenemos esta necesidad que se produce muchas veces en la empresa y también en la administración. Cuando uno ve los resultados de las oposiciones, pues te das cuenta que Castilla y León, que tiene ese 5% de la población española, pues a lo mejor tiene el 25% de los aprobados de los grandes cuerpos nacionales de la administración pública. Eso supone que somos personas muy preparadas, muy cualificadas, pero también con esa dificultad añadida de que esa gente se quede aquí. No es malo que la gente de Castilla y León tenga una experiencia fuera de nuestra comunidad y que, por tanto, tenga una experiencia internacional o en otro sitio, y lo que es bueno es que consigamos que luego ese talento o regrese o se retenga aquí desde el principio, si conseguimos retenerlo aquí bien, y si conseguimos que regrese también, y si conseguimos que gente que nos han formado aquí pues venga a nuestra comunidad, también es muy, muy positivo. Yo ahí creo, y a tiempo habrá para debatir sobre ello, que tenemos algunas ventajas adicionales. Ayer había una gran manifestación en Madrid sobre el tema de la vivienda en España y oías a muchos jóvenes quejarse de lo que valía, alguno decía, el precio del alquiler de una habitación sin ventana.
y yo pensaba si por ese precio tenemos una vivienda entera en Castilla y León, con lo cual tenemos que hacer valer que el precio de la vivienda, el transporte y lo que viene luego, que es la sostenibilidad y la calidad de vida y los servicios públicos de calidad que tenemos en Castilla y León también son un elemento atractivo para fijar ese nivel de población. Entiendo que haya jóvenes, lógicamente, que siempre buscan que en los grandes espacios y las grandes ciudades a nivel mundial pues tienes esa posibilidad de hacer tu vida sin que te reconozcan, pero también es verdad que hay un momento vital donde lo que ofrecemos en Castilla y León es muy interesante y, sin lugar a dudas, yo estoy convencido que esto va a acabar teniendo mucho peso en estas decisiones de lo que supone el talento. Es un conjunto de muchas cosas, no solo una tecla a tocar, y ni siquiera son temas estrictamente, digamos, desde el punto de vista productivo. Hay muchísimas cuestiones relacionadas con la calidad de vida en el territorio que son atractivas para muchos ciudadanos que dudan entre un sitio y otro, y a igualdad de retribuciones, porque las retribuciones a igualdad de trabajo es parecida a la media de España, pues a igualdad de retribuciones es verdad que nosotros no tenemos esas grandes ciudades donde uno pueda pasar desapercibido, que para un joven siempre es interesante, pero sí tenemos otras muchísimas cosas que tenemos que potenciar, tenemos que poner en valor, y yo estoy convencido que el futuro va a ir de nuestro lado, aunque siempre en estos casos que tienen que ver a veces con la demografía, los cambios y las transiciones son más lentas de lo que quisiéramos. Gracias, consejero. Hablaba de sostenibilidad y yo le quiero preguntar al director territorial de CaixaBank, a Gerardo, ¿no? Porque bueno, CaixaBank es una de las entidades más solventes y reconocidas del sistema financiero, pero cuando se habla de sostenibilidad, la sostenibilidad debe tener unas ideas, unos plazos, unos objetivos marcados, ¿no? No se puede hablar de sostenibilidad como algo abstracto, ¿no? Entonces, yo no sé si ustedes nos pueden contar cómo desde su entidad, ¿no?, se está contribuyendo a esa sostenibilidad financiera, ¿no? Y al hilo de lo que nos decía también el consejero del emprendimiento para innovar, ¿no?, porque creo que ustedes a la hora de apoyar proyectos tienen mucho en cuenta ese concepto de sostenibilidad. Sí. Bueno, yo creo que hoy en día el concepto de sostenibilidad va muy alineado con el concepto de sostenibilidad, de competitividad. Competitividad y sostenibilidad van totalmente unidos. Hoy en día, quien no tenga políticas sostenibles, pues atenta contra su propia competitividad, porque es que la sociedad hoy requiere que tengas un plan de sostenibilidad. Y eso es lo que tenemos en CaixaBank, que al final, pues bueno, yo voy a poner el ejemplo de cuál es el plan de sostenibilidad que tenemos actualmente en CaixaBank, que fue diseñado en 2021 y que se hizo por trienios. Se hizo por trienios y se está monitorizando constantemente para ver el nivel de consecución de los retos que nos impusimos. Nos pusimos una serie de retos. Y yo voy a comentar lo más importante, pues yo creo que al final lo que nos interesa a nosotros es tener ejemplos en los que basarnos para también poder aplicarnos en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, nos pusimos de reto en esos 3 años conceder 64.000 millones de euros en finanzas sostenibles. Esto abarca desde financiar pues, un ciclomotor eléctrico o una embarcación híbrida para hacer el tránsito entre Ceuta y la península, o Melilla y la península, o también abarca que las promociones que financiáramos en CaixaBank tienen que tener una determinada calificación energética, A o B. Todo lo demás pues, se queda fuera, ¿no? Para ponerte un ejemplo, nosotros a las empresas que nos presentan proyectos de financiación a un determinado nivel le requerimos un informe de sostenibilidad a esas empresas para asegurarnos de que todo lo que es el futuro de la empresa va por esa vía que queremos que vaya, ¿no? Porque además es que vamos por una vía que está ahora mismo en construcción, ¿no?, hacia la sostenibilidad. No sabemos dónde nos lleva, pero lo que sí sabemos es que la otra vía alternativa nos llevaba ciertamente ante un abismo, ¿no?, de dejar un planeta a los que vienen detrás pues muchísimo peor que el que hemos recibido. Hablaba primero de ese reto de 64.000 millones. Para que os hagáis una idea, lo estamos monitorizando. En julio de 2024 llevábamos ya 67.000 millones concedidos en ese tipo de financiación. Bueno, como sabéis, CaixaBank tiene una vertiente muy social desde su nacimiento hace 120 años. Hemos creado un banco que se llama Microbank, que es el primer banco europeo en microcréditos sociales, y lo que nos pusimos es un reto de concesión de microcréditos. 413.300 titulares
de microcréditos en ese periodo de 3 años, de enero de 2022 hasta diciembre de 2024. Vamos camino de cumplirlo, todavía no es como el anterior que ya está cumplido, pero vamos camino de cumplirlo. Esto está englobado en la lucha también contra la desigualdad, porque, como he dicho, es un banco que trabaja mucho la parte social. En muchos casos no hay garantías detrás y lo que hay es un plan de viabilidad, un proyecto bonito y que tiene trazas de viabilidad, y nosotros ahí nos metemos para ayudar a aquellos que no pueden acceder al crédito como el resto de la población. Trabajamos también en ese punto de trabajar la desigualdad, la diversidad. Nos pusimos un reto que era que el 43% de las plazas directivas de CaixaBank estuviesen ocupadas por mujeres. Pues ahí hemos corrido mucho, ya lo tenemos ya superado. Y bueno, se habla mucho de descarbonización. Nosotros nos pusimos también hitos, no os voy a aburrir con los porcentajes, pero para hacernos una idea, nosotros tenemos en 2050 el compromiso de emitir 0 emisiones y lo que nos hemos propuesto es el 31 de diciembre, por ejemplo, en el sector eléctrico, todo lo que es producción de energía eléctrica no sostenible, haber reducido la cartera en un 30%. También vamos camino de conseguirlo. Y luego en algo que yo creo que es fundamental, ¿no? Y es medirse con reglas muy objetivas. Como todos ustedes saben, las agencias que miden la deuda de los países, Fitch, Moody's, Standard & Poor's, son las mismas que miden la sostenibilidad de las empresas. Nosotros encargamos a una agencia externa, en este caso era KPMG, la constitución de un índice sintético que agrupase la mayoría de esos índices mundiales para saber nosotros dónde estábamos, ¿no? Y nos exigimos, hay distintas calificaciones, A, B, C, D, estar siempre en el nivel A. Y aquí estoy hablando de CaixaBank, pero tengo que hablar de España, que creo que tenemos que quitarnos algunas veces esos complejos que tenemos los españoles de que los demás son mejores que nosotros. Los 3 bancos más grandes de España están siempre entre los 10, 20 primeros en todas las calificaciones de sostenibilidad de todas las agencias que miden estos índices, ¿no? Y creo que España ahora mismo podemos decir que España y sus corporaciones, sus bancos, están a la cabeza mundial de lo que es la carrera de la sostenibilidad. Decía Gerardo que CaixaBank ha corrido mucho. Si alguien ha corrido mucho es Renault Group, ¿no? Es una empresa, y no lo digo porque se dedica a la fabricación de vehículos, sino porque es una empresa que nació muy vinculada a esta tierra, que ha ido creciendo y adaptándose a los cambios, a las necesidades, moldándose a los tiempos. Entonces, a mí sí que me gustaría, le pregunto a José, al director del Polo Ibérico, que nos explicara, ¿no?, cómo se ha ido adaptando a esos objetivos que han sido prioritarios, que también se ha referido Gerardo, ¿no?, que es la descarbonización y la sostenibilidad, ¿no? Y además creo que ustedes están de enhorabuena porque están aumentando las contrataciones y fomentando la retención del talento. Sí, eso es correcto. Bueno, para Renault Group la movilidad sostenible no es una moda de estos últimos 2 o 3 años, ¿no? Llevamos trabajando, recuerdo, desde hace 12 años ya incorporamos el vehículo eléctrico. Y se dice pronto porque ya tenemos en el mercado desde entonces más de 400.000 vehículos eléctricos que han recorrido más de 10.000 millones de kilómetros. Tenemos una amplia experiencia en el vehículo eléctrico y ahora nos estamos centrando mucho en el tema de descarbonización. La descarbonización es un proceso complejo porque es un proceso que va del end-to-end o de la cuna a la tumba, como dicen otros, ¿no? Es desde la concepción de qué producto queremos fabricar a cómo lo fabrican los distintos proveedores que están en China, en Polonia, en Checoslovaquia, en Mojados, aquí al lado, a el producto que fabricamos y el uso de ese producto, ¿no? Está claro que en toda esa cadena de descarbonización el factor fundamental es el uso del producto final. Por eso la industria automóvil está direccionada a fabricar vehículos electrificados, híbridos eléctricos, como una primera etapa, una primera batalla para ganar el proceso de descarbonización. Yo les puedo hablar un poco más del proceso de descarbonización en el mundo industrial, ¿no? ¿Qué hacemos en una empresa para anular las huellas de carbono?
Porque recordemos un poco los objetivos que teníamos, como decía Gerardo, todos tenemos unos objetivos planificados. En 2050 tiene que haber huella de carbono cero en todo el mundo, end-to-end. 2040 es Europa y 2030 es, para el grupo Renault, todas las fábricas, todo el proceso manufacturing tiene que tener huella de carbono cero. Entonces, ¿cómo conseguir esto? Esto es un reto que es complicado, es difícil, ¿eh? Nosotros, para fabricar un vehículo, yo creo que a lo mejor varios de ustedes ya conocen cómo es una cadena de producción. Pues hay un proceso fundamental que es el proceso de pintura del vehículo. Ese proceso de pintura, pues como nos pasa a nosotros en casa, una vez que damos el barniz y la pintura, hay que secarlo. Y para eso existen unos hornos de más de 30 metros, varios hornos, donde se provoca el secado del barniz, de la pintura. Esos hornos trabajan con mucha necesidad de energía eléctrica y energía gas. Y ese es el objetivo, cómo poder descarbonizar. Primero, para descarbonizar, lo primero que hay que hacer es optimizar el consumo. No se trata de descarbonizar tal y como estamos, sino optimicemos el consumo. ¿Y eso es posible? Sí. Sí. En los últimos 5 años, el grupo Renault, más concretamente en España, hemos reducido más de un 25% el consumo de energía para fabricar un vehículo. El consumo de energía, un orden de magnitud para que ustedes lo conozcan, es prácticamente 1 megavatio hora por vehículo producido. Es un consumo muy elevado. Igual que consumimos casi hasta 2 metros cúbicos de agua para fabricar un vehículo. Se habla de consumos muy elevados. ¿Cómo hemos conseguido reducir ese consumo? Bueno, desde luego están las ideas diarias, las sugerencias, los benchmarks de unos y otros, pero nos ayuda muchísimo la inteligencia artificial. Nosotros ahora monitorizamos muchísimos parámetros que nos permiten decir en qué momento exacto tienen que arrancar las estufas de calor, en qué momento tienen que parar para que la inercia térmica sea aprovechada y no desperdiciada. Ese es uno de los grandes motivos que nos ha permitido la reducción del consumo. Una vez que tenemos un consumo optimizado, hay que consumir verde, ¿no? Ahora ya tenemos todo el consumo de energía eléctrica, es consumo verde, energía eléctrica que se produce de una manera verde, y para eso Castilla y León, como decía antes nuestro presidente, pues tiene unas fuentes naturales de generación de energía verde muy importantes. Y el segundo paso va a ser descarbonizar el gas. Y el gas, pues hay medios a través de bombas de calor, cogeneración, en el cual estamos estudiando con otras empresas, con Endesa, Iberdrola, etcétera, para llegar a un compromiso de 0 huella de carbono. Y una vez que hemos hecho el producto, también hay que saberlo reciclar. El 95% del producto de un vehículo fabricado por Renault es reciclable. Y en Sevilla tenemos una refactory donde le damos una segunda vida a los coches, donde favorecemos justamente ese proceso end-to-end de descarbonización que viene a complementar toda la cadena que vamos a necesitar en lo que hemos llamado descarbonización de la cuna a la tumba. Entonces estamos en ello, tenemos muchas esperanzas porque ya hemos conseguido unos resultados muy ambiciosos respecto a lo que habíamos imaginado y estamos seguros que en el 2030 nuestros procesos de fabricación estarán completamente descarbonizados. Decía usted que la movilidad sostenible no es una moda. Seguramente, probablemente no sea una moda, pero tampoco es una moda una de las empresas más grandes de la venta de muebles, que seguramente que el 100% de los que estamos aquí estoy convencida de que alguna vez hemos pensado en alguna de los medio millar de establecimientos que tiene repartidos por el mundo entero. Me refiero a IKEA, que siempre está de moda. Entonces, me gustaría preguntarle a Irene, ¿no? ¿Cómo esa innovación permanente, porque si no lo saben, se lo cuento, esta empresa nació en una granja en Suecia, pues en 1900, si no tengo mal apuntado, no recuerdo el año, pero bueno, no sé, en 1943. ¿Cómo se ha ido innovando y evolucionando y adaptando los tiempos sin perder de vista esa señal de identidad que es IKEA? ¿Cómo se puede innovar continuamente sin perder la señal de identidad? Bueno, gracias por organizar el evento, gracias por contar con nosotros y encantada de compartir con mis compañeros. Pues sí, es que en IKEA llevamos en el ADN tanto la sostenibilidad como la innovación constante. De hecho, ya en los orígenes, y lo has dicho en 1943, lo has dicho muy bien, pues cuando se fundó esta compañía, ya desde entonces tenemos una visión de compañía que es muy potente,
que es crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Y acompañando a esa visión también tenemos unos valores que se definieron entonces, que son como nuestra seña de identidad y que mantenemos vivos cada día, entre los cuales están el cuidado de las personas y el planeta y la renovación y la mejora constante. Claro, esto hay que aterrizarlo, ¿no?, en el día a día, hay que hacerlo en cosas concretas. Entonces, lo más importante para mantener esto es escuchar al cliente, es entender cuáles son las necesidades que tiene el consumidor y que tiene el cliente cada día. Y no solo los clientes desde un punto de vista muy general, sino también entendiendo las necesidades y las especificidades que tienen en cada uno de los territorios, en este caso en Castilla y León. El cliente de Castilla y León tiene rutinas, tiene hábitos en sus hogares diferentes de los que tienen los clientes o los consumidores gallegos. Entonces es importante estar siempre alerta y a nosotros nos encanta escuchar y entender cuáles son los sueños, las frustraciones, los deseos de los consumidores en sus hogares. Y luego, pues obviamente estamos en un mercado muy globalizado. El sector del comercio, que es nuestro sector, es un sector muy dinámico y esa escucha de las necesidades del cliente al final le tenemos que dar respuesta con innovación muy ágil, muy rápida y con respuestas, pues eso, innovadoras y sostenibles. Yo creo que la pandemia fue un claro ejemplo, ¿no? Si podemos pensar en algo que realmente fue un catalizador para nosotros de una transformación que ya veníamos realizando, una transformación que ya estaba ocurriendo, pero la pandemia lo que hizo fue acelerar al máximo, porque al final, bueno, pues yo creo que es obvio decir que durante la pandemia todos nosotros pues dimos mucha más importancia y el interés por la decoración, por nuestros hogares, creció exponencialmente. Y también la compra online, el contacto con las marcas pues fue online. Entonces, para dar respuesta a este nuevo comportamiento del consumidor, pues nosotros de repente pasamos de un escenario donde nuestro punto de contacto con estos clientes era mayoritariamente las tiendas tradicionales, las tiendas que todos conocemos, que nosotros llamamos cariñosamente nuestras cajas azules, a de repente un contacto eminentemente virtual, ¿no? La verdad que con esto aprendimos mucho y aprendimos muy rápido, que aquí lo importante es estar donde el cliente nos necesita, cuando el cliente nos necesita y como el cliente nos necesita. Entonces, en este sentido, con este nuevo entorno omnicanal y dentro de nuestra estrategia omnicanal, pues la verdad es que el equipo de atención al cliente en remoto, cuya sede está aquí en Valladolid y donde tenemos más de 400 compañeros profesionales con mucho talento, pues jugó un rol pues muy importante. La verdad que estamos muy orgullosos y muy orgullosas de contar con estos 400 compañeros, como digo, porque ellos no solo dan respuesta y atienden en la distancia, tanto para la venta como para la postventa, a los castellano-leoneses y leonesas, sino que también dan servicio en la distancia a todo el ámbito territorial, a todo el ámbito nacional, perdón, en España. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos porque somos referencia en IKEA global, somos un país referente en cuanto a procesos innovadores. Esto también fue un reto desde el punto de vista logístico, porque lógicamente a nivel logístico esto nos supuso un reto, y conectando un poco con la sostenibilidad que veníamos hablando antes, nosotros ahora mismo ya el 60% de nuestro transporte de última milla lo hacemos con vehículos eléctricos. El compromiso que tenemos para este año, nosotros empezamos el año fiscal en septiembre, con lo cual acabamos de empezar año. Este año nuestro compromiso es llegar al 75% y la ambición, pues obviamente también es el 100% en el 2030. Y no me gustaría, yo creo que hay otro aspecto muy, muy importante para mantener esa competitividad, que al final es la tecnología, ¿no? Todos los avances tecnológicos que nos permiten estar más cerca de los clientes y dar respuesta a estas necesidades. Y aquí, bueno, pues tenemos muchos ejemplos, tanto desde el ámbito físico, de las tiendas tradicionales, como digo, y los espacios más físicos, hasta también en el entorno pues, de la venta online o de la venta a distancia por teléfono. Por poner un par de ejemplos así que yo creo que son fáciles de entender, en las tiendas, en nuestra aplicación, tenemos una funcionalidad relativamente nueva que es escanea y paga sin colas, donde bueno, pues todos somos conscientes de
que antes, cuando llegas a la caja, ese proceso de paso por caja, para hacerlo más fácil, más cómodo, más sencillo, pues no tener que sacar todos los productos y volverlos a meter otra vez en el carro, pues es una aplicación muy sencilla, una funcionalidad que permite hacer eso pues de una manera mucho más rápida, mucho más ágil. Y luego también la tecnología, lo que digo, hay una funcionalidad que también está en nuestra aplicación que permite visualizar los productos en el espacio. Yo puedo ver la mesilla de noche en mi dormitorio y eso pues obviamente permite un proceso de compra pues muchísimo más fácil desde la distancia. También luego, por supuesto, se puede ir a las tiendas y disfrutar del producto, pero eso nos ha permitido ser más accesibles y también ha reducido las devoluciones, que también desde un punto de vista de impacto climático pues es muy importante. Consejero, yo le quería hacer a usted una pregunta. Si nos podría hacer una radiografía, ¿no?, de una comunidad con 160.000 empresas, predominantemente pymes. ¿Cuál es esa radiografía de la evolución, de la innovación y de la digitalización de los diferentes sectores que componen marabunta de empresas, ¿no? Porque tenemos sectores muy potentes como el de la automoción, como el agroalimentario, ¿no? Pero ¿cuál es un poco la radiografía y qué camino aún queda por recorrer? Sí, está bien esa palabra de marabunta, porque es verdad que la nuestra es una comunidad muy heterogénea, territorialmente por ser la más grande de España, claro, pero sectorialmente porque tenemos mucho peso en muchos sectores productivos. Hay comunidades autónomas que son casi sector productivo o casi de una única cultura productiva, y la nuestra tenemos en el sector industrial un peso muy relevante en bastantes sectores productivos. Somos una referencia en el sector agroalimentario y además a su vez muy diverso, porque aquí está el cárnico, el lácteo, el sector de la galleta, en fin, muy diverso, el del vino. Pero en el sector del automóvil somos líderes en capacidad de producción, en número de empresas auxiliares. Somos una referencia en el sector aeronáutico dentro de España, en el químico farmacéutico, en el de bienes de equipo, el primero de España en energías renovables, y por tanto es muy diverso y no se puede catalogar una única referencia, un único factor. Pero tú decías una cosa que es verdad, que esta es una comunidad, sin renunciar a las grandes empresas y multinacionales que existen, de muchas pymes. Y el cambio que se ha producido en los últimos años es que hoy también para las pymes innovar es una necesidad urgente. Antes innovar era una cosa fundamentalmente concentrada en las grandes empresas, y esas grandes empresas a veces en algunos sectores productivos pues obligaban a sus proveedores a introducir procesos de innovación, y tenemos sectores muy competitivos pues porque tenemos empresas que hacen detracción de esa innovación y porque esas empresas hoy en día trabajan muy de la mano con los proveedores, y gran parte de la tarea de innovación se ha descentralizado en estos proveedores, que a su vez también se ven obligados a innovar, y por tanto se ha, digamos, difundido el proceso de innovación a lo largo de toda la cadena productiva. Pero incluso en el resto de los sectores productivos innovar ya es absolutamente imprescindible. En el caso de las pymes y en el caso de las micropymes, lo decíamos antes, hasta de los pequeños autónomos. Es que hoy hay que nacer con esa capacidad de innovar, de tener el instrumento de digitalización. Si tú quieres permanecer en el tiempo y quieres crecer, tienes que nacer ya con el chip de la innovación, y por tanto quizá ese es uno de los cambios fundamentales que se ha producido, que la innovación ha dejado de ser un elemento de competitividad de las empresas, era algo imprescindible, y en segundo lugar que innovar no es algo de los demás y de los muy grandes, sino de toda la cadena de valor, y finalmente es algo que afecta a todos los sectores productivos. Como además tenemos una economía muy interconectada, esta cadena de valor hace que del principio al final estén absolutamente procesado toda la idea de la necesidad de innovar. Seguramente Renault lo puede explicar esto con mucho más detalle, pero hoy los que innovan ya no solamente son las grandes empresas, sino los proveedores de esas empresas, en quienes se descarga la necesidad de que los productos que proveen a los demás pues tengan el último factor de innovación. Y con todo lo que viene por delante, pues todavía más, porque sacar adelante nuevos productos que pesen menos, que se transporten mejor, va a exigir que sean los proveedores los que investiguen sobre materiales, sobre tecnologías, técnicas de producción más eficientes, y lógicamente esta cadena de valor, si queremos hablar de una eficiencia de emisiones cero, no solamente es de la fábrica que junta todo, sino de todo el proceso productivo,
y por tanto es muy importante que toda esta cultura empresarial se traslade a toda la cadena productiva y por tanto a toda la comunidad autónoma. Esto sí que es algo que ha cambiado. No podemos comparar a veces sectores productivos, pero sí que podemos comparar que evidentemente hoy sin innovar no se puede competir y además esta es una comunidad muy exportadora, porque nuestro mercado interior, incluso el español, es relativamente pequeño. Nosotros producimos mucho como sector industrial que tenemos muy relevante y tenemos que tener presencia en los mercados internacionales. Y competimos nuestros productos en los mercados internacionales más exigentes, donde toda esta cultura está más interiorizada desde siempre y estamos muy acostumbradas las empresas de Castilla y León a que nuestros productos ya no solamente es que tienen que cumplir los más altos estándares de calidad nacionales, sino que competimos en aquellos mercados con las normativas internacionales más exigentes y, por tanto, estamos acostumbrados a introducir estas tecnologías y estos instrumentos en nuestra forma de hacer las cosas. Por otra parte, sabemos que exportar es muy exigente, pero todavía es más exigente permanecer en el tiempo exportando. Por la forma que tenemos de ser las personas de Castilla y León, no queremos exportar solo una vez, queremos exportar muchas veces. Y, por tanto, nuestra presencia en el mercado no es para una vez, sino es para merecer el tiempo y los clientes internacionales de la empresa de Castilla y León pueden confiar en que nuestra presencia allí es para dar continuidad y para dar continuidad tienes que dar el mejor servicio, el mejor producto, la mejor innovación y mantenerla en el tiempo. Y esta es una cultura que hemos interiorizado porque sabemos que es parte de, ya no del éxito, sino de la exigencia de permanecer en el mercado. Están aquí con nosotros tres empresas muy asentadas en Castilla y León, tres empresas muy potentes. Castilla y León es una comunidad la más extensa de Europa, 1.248 municipios, 94.000 kilómetros cuadrados y 2,5 millones de habitantes. No sé cómo cada uno, desde vuestros sectores, desde vuestros ámbitos, podéis contribuir o estáis contribuyendo ya a vertebrar esta comunidad, pensando en el medio rural, porque al final Castilla y León es una comunidad muy rural. ¿Cómo estáis haciendo, ¿no?, para poder vertebrar ese medio rural, esa cohesión social que es tan necesaria, ¿no? ¿Os podéis contar un poco cómo estáis contribuyendo a ese objetivo? Si quieres tú, Gerardo. Bueno, en primer lugar, lo que quiero es felicitar a la Junta de Castilla y León, ¿no?, por esos datos que nos contaba el presidente, ¿no? Tienen el índice de satisfacción más grande por el servicio público de la nación, ¿no? Y eso es algo que tiene muchísimo mérito precisamente por eso que estabas contando, Ana. Es que tenemos 94.000 kilómetros cuadrados y solo 2,5 millones de habitantes y hay que estar muy presente para que la gente te califique así, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, estar muy presente. Tenemos que estar muy presentes para poder ayudar. Hay una carrera hacia lo digital que todos acompañamos. Bueno, hablaba antes de que los bancos están entre los más sostenibles de Europa. También digitalmente los bancos españoles son de los más avanzados, no de Europa, sino del mundo. En ese punto que yo creo que hay que hacer de dejar de ser tan humildes y presumir de lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Y en nuestra comunidad también, Y digo que nosotros en CaixaBank, con ese especial que antes comentaba, pues aquí en Castilla y León apostamos por el presencialismo. Os voy a dar en números. Estamos presentes en 275 municipios. Estamos presentes con 508 cajeros automáticos, de los cuales 28 están en poblaciones en las que no hay ningún otro servicio financiero. En 49 poblaciones somos la única entidad y además la alta dirección de CaixaBank tiene el compromiso con el Gobierno de la Nación de no abandonar las poblaciones rurales en las que somos la única entidad financiera. Y no solo eso, en esa colaboración público-privada que se trabaja aquí, en este caso con las diputaciones provinciales, pues tenemos 10 oficinas móviles itinerando por 521 poblaciones en las que si no estuviesen estas oficinas móviles no habría ninguna posibilidad de acceder a servicios de productos financieros. Además, esas oficinas móviles tienen un componente que no solo vamos allí y ponemos el cajero, sino que también asesoramos, escuchamos y luego derivamos, en caso de que se necesite un asesoramiento más especializado, pues a las oficinas más cercanas. Creo
creo que bueno, ese es el camino que tenemos que emprender. En esa, como digo, en ese tránsito a la digitalización no nos tenemos que olvidar de la cercanía a lo rural, porque en lo rural hay mucha potencialidad en esta comunidad. Y si me permiten, voy a poner un ejemplo, ¿no? Irene ponía unos cuantos ejemplos que eran muy elocuentes de lo que quería contar, y yo quiero poner un ejemplo también de microacciones que pueden ser muy poderosas. No todo hay que dotarlo con recursos magnos. Se pueden hacer muchas cosas con un poquito de acercamiento y con un poquito de aplicar la innovación también a lo pequeño, como decía el consejero, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que se llama Tierra de Oportunidades, en el que nos acercamos a los grupos de acción local y a los grupos de desarrollo rural, que son los que mejor saben lo que pasa en el ámbito rural, y nos ponen en contacto con los emprendedores de las zonas rurales, y ahí lo que hacemos es seleccionar los proyectos que creemos nosotros que son más viables y les apoyamos con subvenciones directas, pero no es lo más importante la subvención directa. Lo más importante es que les acompañamos a lo largo de la creación de su empresa, y ayudándoles y apoyándoles con formación específica para intentar conseguir que ese proyecto al final sea exitoso. Lo que quiero decir un poco es que no todo va de grandes acciones, sino que se puede ser muy eficiente con microacciones en el ámbito rural, porque pueden pasar muchas cosas, pero hay que pasar por allí y apoyarles. Claro. Irene. Sí, pues nosotros, bueno, como decía antes, desde nuestra visión integramos el compromiso con el desarrollo de todos los territorios en los que operamos, y por supuesto en Castilla y León nosotros tenemos el firme compromiso de contribuir con el desarrollo económico, social y medioambiental. En primer lugar, pues por el hecho de estar aquí presentes, por el hecho de tener nuestra presencia física en Castilla y León, nosotros contribuimos a, como decía antes, a crear un mejor día a día para la mayoría de las personas. Que esto es nuestra visión y nosotros lo llevamos muy a gala, pero al final se trata de favorecer y permitir a todos los vecinos que tengan unos hogares pues más prácticos, más funcionales, más bonitos, más sostenibles y sobre todo más asequibles, ¿no? Pero yo creo que también es importante un pilar que nosotros trabajamos con la estrategia de accesibilidad, que de alguna manera contribuye a esa vertebración territorial, y es que nosotros en los últimos años, además de nuestra principal o la tienda que teníamos tradicionalmente aquí en Valladolid, hemos desarrollado una red de puntos tanto de venta como de recogida en toda la comunidad, para que no solo desde la capital, sino pues desde las zonas también un poco más remotas, pues todos los castellano-leoneses y castellano-leonesas pues puedan acceder a nuestras soluciones, a nuestros productos, a nuestros servicios y, en definitiva, al conocimiento que tenemos de la vida en el hogar. Obviamente hay una manera de contribuir muy importante, que es la creación de empleo. Nosotros en los últimos años en IKEA en Castilla y León hemos generado cerca de 700 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, ofreciendo oportunidades laborales estables y de calidad. Yo creo que esto es muy importante para favorecer o para luchar contra la despoblación y para favorecer el arraigo de las personas a la comunidad. Y además, con esta creación de empleo, nosotros trabajamos de manera muy activa la formación continua. Es muy importante dotar a nuestros colaboradores, a nuestros compañeros, de la capacitación, no solo para realizar sus tareas, sus responsabilidades en el día a día, sino también para dotarles de habilidades de desarrollo tanto personal como profesional, incluso para que sean más empleables, aunque sea fuera de IKEA, ¿no? Entonces es una manera de contribuir a la capacitación y al desarrollo de todo este talento que hay en la región. Y por último, pero yo creo que también es muy importante, nosotros creemos firmemente que el desarrollo económico tiene que venir de la mano del desarrollo y del progreso social y medioambiental, siempre de la mano de otros actores, tanto públicos como privados. En este sentido, nosotros tenemos un compromiso firme y trabajamos activamente pues para ayudar a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social. Y tenemos bastantes alianzas con ONGs locales de Castilla y León que tienen programas de empleabilidad para ayudar a integrar a estos colectivos, desde la Asociación Española contra el Cáncer,
Inserta 11, Down Valladolid, Accent, que es para dar empleabilidad, para mejorar la empleabilidad de los refugiados. Y luego FADEMUR Vuela, que a mí especialmente me gusta porque tiene el foco en la mujer rural. Y bueno, pues Cruz Roja y muchas más. Muchas gracias. José. Bueno, la relación de Castilla y León y Renault es una relación, un matrimonio que llevamos ya 73 años. Dentro de poco vamos a celebrar las bodas de platino, se llama. Y es una relación que siempre ha sido respetuosa y siempre ha sido eficiente y eficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque, por varios motivos. Primero, porque fomentamos la economía local. Como decía el presidente, hay que hablar con cifras. En 2023, Renault hizo 5.500 millones de cifra de negocio en sus producciones en Castilla y León, contribuyendo en más de un 2% al PIB nacional, y el sector del automóvil global está contribuyendo a la PIB de Castilla y León en unas cifras muy, muy importantes. Tenemos 8.000 empleados directos, pero ya lo escuchábamos anteriormente que el sector del automóvil tiene una red de proveedores extensa y estamos hablando de más de 100.000 personas que están trabajando en el sector del automóvil en Castilla y León, en una región donde hay 2,5 millones de empleados, con lo cual estamos asentando el sector del automóvil, la economía del sector del automóvil, como un pilar estratégico fundamental en el desarrollo estratégico y empresarial de Castilla y León. Pero también no nos podemos quedar solo en Castilla y León, debemos ser exportadores de nuestra región. Nosotros trabajamos mucho con Francia, pero también con proveedores que están en otros lados, y les puedo decir que conocen bien el lechazo. Cuando vienen aquí incluso favorecen el venir aquí para conocer el vino, la gastronomía, la cultura, todos aquellos valores, todas aquellas riquezas que tenemos en Castilla y León. Y nosotros exportamos, el 90% de lo que fabricamos lo exportamos fuera, a más de 58 países. Pero exportamos productos y exportamos talento. Esa es una gran ventaja. Llevo 28 años en el Grupo Renault y realmente es una satisfacción ver cómo se pide talentos españoles para llevar fábricas en Francia, en otros lugares. Eso quiere decir que lo estamos haciendo muy bien aquí. Y lo estamos haciendo bien porque tenemos una red cohesionada de universidades, institutos de formación profesional, una experiencia que nos confirma que las competencias, los conocimientos, las experiencias están dando los resultados apropiados. Entonces es muy bueno que también salgamos fuera, que seamos embajadores de Castilla y León fuera de nuestra región, fuera de nuestra nación, ir a nuestro continente, Europa, incluso más allá. Y eso lo estamos haciendo. Pero nunca, como decía nuestro consejero, nunca la ecuación debe ser negativa. Debemos ser capaces de generar más talento del que somos capaces de exportar. Y eso no se basa por no exportar nada, sino al revés. Tenemos que favorecer la movilidad internacional de nuestras gentes, de nuestros ingenieros, de nuestros operarios de todo tipo, de mantenimientos, de logísticas, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ir generando permanentemente. ¿Y cómo hacer eso? Pues es dos fórmulas. Uno es innovando. Vuelvo otra vez a las palabras que decía nuestro consejero. El que no innove tiene los días contados. Así de claro. Entonces, nosotros en Renault sabemos que el éxito de las fábricas españolas está basado mucho en que somos capaces de innovar y proponer al resto del grupo Renault soluciones que tecnológicamente son muy avanzadas y son muy eficientes, y entonces pues, sirven de muestra para extrapolarlo al conjunto de otras fábricas. Es lo que estamos haciendo ahora con la digitalización, donde Renault España se convierte en el centro de digitalización del grupo Renault. Ya somos ahora mismo el centro de hibridación. Somos el país donde fabricamos mayor número de vehículos híbridos del grupo Renault. Eso es una avanzadilla, una transición ordenada hacia un futuro vehículo eléctrico. Y finalmente lo que hacemos es una relación con las universidades, con los institutos FPs, y aquí yo creo que todavía tenemos margen de mejora, porque creo que tenemos ciertas cohesiones. Cuando solicitamos se nos da, cuando nos solicitan ofrecemos, pero debemos llegar a una dinámica mucho más diaria, de colaboración inmediata, de que las personas que están estudiando, los chicos jóvenes que ahora están estudiando o que están en las facultades, sepan también hacia dónde se proyecta su visión industrial futura. Hay veces que hay que pasar un poco de las calculadoras para resolver las ecuaciones a las realidades de lo que hay.
mi caso fue un caso ejemplar. Yo casi terminé la escuela de ingenieros industriales y llegué a Renault como becario y me dijeron, fíjese el motor tan grande que tenemos ahí. Para mí un motor era una M metida en un círculo. Yo no había visto un motor en mi vida, por lo cual no sabía dónde mirar, si a derecha o a izquierda, ¿no? Es un caso raro, como yo. Pero sí que necesitamos mucho más cohabitar. Los institutos de FP, las escuelas de ingenieros, las universidades con el mundo industrial. Nos conocemos, pero todavía no hemos dado el paso de aproximarnos y ahí es donde tenemos que ir ganando un poquito en los próximos años. Al hilo de lo que dice José Consejero, ya para terminar, que me están pidiendo que ponga esta comunidad, la ha dicho el presidente de la Junta, yo siempre lo digo y lo defenderé, es una comunidad maravillosa con unas posibilidades infinitas, con un rico patrimonio cultural y natural, pero con un mejor patrimonio que es su capital humano. Es una comunidad donde se vive muy bien, con una gran calidad de vida, de verdad. O sea, no intento vender mi comunidad, pero es que así lo siento. Pero al hilo de lo que decía José Consejero, es necesario impulsar más esa colaboración público-privada, la implicación de todos los sectores, los agentes económicos, el diálogo social de las universidades, para que esta comunidad siga siendo tan buena comunidad. Pues sí, hay que reforzarlo y en parte lo estamos haciendo. Cuando estaba escuchando a José Martín contar la experiencia suya personal, estaba pensando en el programa que tenemos con Renault desde hace muchos años, el Renault Experience, que precisamente hace justo esto, que jóvenes universitarios de Castilla y León recién titulados van a tener su primera práctica, experiencia profesional en una gran empresa. En este caso la tenemos con Renault, pero tenemos más de esas características. Y el compromiso de Renault es que se va a quedar con gran parte de esas personas. Luego la experiencia nos demuestra que se queda con casi todas. Y con aquellas que por lo que sea él ha formado y no se pueden quedar, pues tienen salida laboral en un montón de empresas donde valoran muy especialmente esa primera experiencia profesional. Luego Renault nos pidió ampliar ese programa al ámbito de la formación profesional, que ya no solamente es jóvenes licenciados universitarios, sino personas que salen de la formación profesional. Y esto de la formación dual, pues lo llevamos a esa experiencia práctica donde tengan aquí esa teoría. Lo digo porque luego hemos desarrollado un programa de formación a la carta en empresas, que lo que nos hace es que cuando empresas necesitan trabajadores y que tienen que formarles a veces a la realidad, porque eso es algo que pasa. Yo he visitado a veces pues, el centro de formación profesional que tenemos la Junta de Castilla y León del automóvil, y lo que tenemos es un modus allí que nos cedió Renault para hacer las prácticas. Lógicamente los coches de hoy no tienen nada que ver con los de hace 10 años y lógicamente la experiencia de formación que tienen los jóvenes en el mundo académico pues dista mucho de las ultimísimas tecnologías y realidades que están en estos sitios. Y hace falta pasar por las empresas y hay empresas que nos piden que esa primera experiencia la paguemos la Junta de Castilla y León, colaboremos financieramente y luego ellos se comprometen a contratar un número determinado de trabajadores. Luego contratan a casi todos. Y yo sé que Caixa, porque me lo han contado, pues está en un proceso de incorporación de nuevos talentos jóvenes de Castilla y León y también tienen ellos problemas porque a veces, fijaros el cambio, entrar en una entidad financiera antes era algo aspiracional para muchas personas que estaban en el mundo académico y hemos pasado de que el sector financiero antes elegía de entre muchos candidatos y ahora, pues lógicamente también los candidatos eligen las empresas, que es un cambio que no habíamos vivido en el pasado y que tenemos que hacer frente. No se trata solo de colaborar en proveer a las empresas a sus candidatos, sino hacer ver a los candidatos, a esas personas muy cualificadas, que muchas de ellas se quieren quedar en nuestra comunidad, que no siempre conocen muy bien cuál es el tejido productivo de nuestra tierra, que tenemos que enseñárselo, pues también que las empresas se pongan sus mejores galas para resultar atractivos para esos candidatos, porque hoy un joven no busca solo el salario, no renuncia a él como es natural, porque hay que vivir, pero pregunta más cosas, ¿no? Pregunta el horario, pregunta la capacidad de conciliar, pregunta si hay alguna posibilidad de hacer algún tipo de teletrabajo, veo que asienten, luego en gran parte esta es una realidad, ¿no? Y luego tenemos que hacer otro hincapié, nosotros nos corresponde especialmente a las administraciones públicas, que hay multitud de empresas de esta tierra que son líderes mundiales en lo suyo y no son conocidas ni por los alumnos que trabajan en el sector. Aquí tenemos empresas líderes en el tema de la robótica. La principal empresa mundial de producción de bienes de equipo para conservación de alimentos en alta presión está en nuestra comunidad. En fin, tenemos un montón de empresas
que no son conocidas en el día a día porque no están en la estantería de un hipermercado, porque la gente no llega allí, porque no es un IKEA, no es una Caixa, no es un Renault, que tiene su marca puesta allí, porque son productos intermedios que se consumen por esas otras empresas y que tenemos que hacerles visibles cara a nuestros jóvenes para que ese es un futuro laboral que ellos pueden tener. Que es verdad que nosotros no podemos competir en esas grandes ciudades que hay en el mundo de 8 y 10 millones de habitantes, pero podemos competir en otras muchas cosas que tú has descrito, que son maravillosas y que coincido plenamente. Pues yo, como tú, José, entré hace 28 años en Europa Press de prácticas. Aquí sigo. Muchísimas gracias a los cuatro. Este es un tema, perdona, aunque te corte, que valoran muchísimo a las empresas. Un factor de Castilla y León, la fidelidad de los trabajadores. En otras comunidades autónomas, en otras grandes ciudades, un trabajador se mueve de una empresa a otra por 50, 100 euros. Aquí en Castilla y León no. Y no sabes ya cuando una empresa viene aquí lo que nos dice, bueno, y luego la fidelidad, si yo formo a alguien, le contrato, trabaja conmigo, aprende, se me va a ir al día siguiente porque le pagan 50 euros más en otro sitio o se va a quedar conmigo. La fidelidad de los trabajadores aquí en Castilla y León es extraordinaria, es un factor determinante. Sois el ejemplo, ¿no? Pues, muchísimas gracias a los cuatro. Espero que os haya gustado todo lo que nos han contado nuestros ponentes. Gracias. Despedimos esta entrega de Hacia el Futuro, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas del catálogo de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.